19:52 minutos. Ahí vamos, 19:52 minutos. Arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Rami, con qué continuamos. Vamos a hablar de lo que ocurre en Estados Unidos con un tema fundamental, muy importante, porque, bueno, se ha dado en las últimas 2 semanas, más allá de que esto se va a llegar a conocer aproximadamente quizás en junio, julio, lo que diga la Corte Suprema de Estados Unidos. Vamos a hablar de la justicia. Ya hemos hablado de varios temas, ahora hablamos de la justicia en Estados Unidos. Y un juez de la Corte Suprema que vale la pena nombrarlo, vale la pena dejarle, ¿no es cierto?, un bloque a Clarence Thomas, que es uno de los jueces de la Corte Suprema, al que lo denominan el terror de la izquierda, porque, bueno, resulta que, aparte, por el tema de del racial, ¿no?, en Estados Unidos y la problemática, Clarence Thomas no es blanco, aclaramos, así que, por las dudas, claramente acá algo a favor es lo que ha dicho este hombre. Dice prácticamente todo a favor, pero el republicano dijo: ¿dónde está escrito el derecho al aborto en la Constitución? Así fue contundente. Esto salió por todos lados en Estados Unidos. Se replicó esa frase porque fue muy contundente. Resulta que estamos hablando de lo que es el famoso fallo histórico de Roe versus Wade, que declaró el derecho al aborto en Estados Unidos, que ahora actualmente enfrenta el desafío más serio en los últimos 30 años, desde que se falló. La Corte Suprema escuchará los alegatos de lo que ha sido de Mississippi, que es el estado, que ahora vamos a contar por qué, que impulsa una ley justamente para prohibir el aborto a partir de la semana 15. Mississippi pide al Supremo, a la Corte Suprema, que derogue esta decisión del año 73 que legalizó el aborto en todo el país, lo que le permitiría a cada estado de todo Estados Unidos prohibir ese derecho de forma independiente. Nada en el texto constitucional, la estructura, la historia o la tradición respalda el derecho al aborto. Eso fue lo que argumentó el estado de Mississippi en un escrito que se presentó al tribunal. Es posible que los jueces simplemente respeten la ley de Mississippi y no dictaminen nada más, pero los defensores del derecho al aborto sostienen que aún así se anularía una decisión histórica. Hace 50 años, la jueza del caso Roe versus Wade reconoció que el derecho a la privacidad personal bajo la Constitución de Estados Unidos protege la capacidad de una mujer para interrumpir su embarazo. Estamos haciendo un poco de historia también. La Corte Suprema, en un fallo del año 92, que se llamaba Planned Parenthood of Southern Pennsylvania versus Casey, reafirmó los derechos al aborto y prohibió las leyes que imponían una carga indebida sobre el acceso a esto. El juez Clarence Thomas, quien es el actor de esta gran noticia, le preguntó a la Procuradora General de los Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, durante las discusiones sobre una nueva restricción al aborto en Mississippi: ¿en qué parte de la Constitución se encuentra este derecho? Fue lo que le dijo: si estuviéramos hablando de la segunda enmienda, sé de lo que estamos hablando, porque está escrito ahí, está ahí. ¿Cuál es específicamente el derecho aquí del que estamos hablando? Literalmente le preguntó Clarence Thomas. Y incluso más allá de esto que dijo, incluso fue más allá de justamente Clarence Thomas, cuando hizo una pregunta puntual durante la audiencia que le preocupó a los liberales pro aborto. Hablamos de los liberales izquierdistas de Estados Unidos. ¿Tiene una madre el derecho a ingerir drogas y dañar a un bebé previable? ¿Puede el Estado presentar cargos por negligencia infantil contra la madre? Claro, esa pregunta y esa frase fue contundente, porque se imaginarán claramente la respuesta. La abogada que representa a la Organización de la Salud de la Mujer de Jackson, Mississippi, la organización que intenta revocar la ley, dijo lo siguiente: no se trata de eso en este caso, pero una mujer tiene derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo. Estamos tomando también, ¿no es cierto?, algunas declaraciones a favor, o algunas, otras en contra, y Thomas ha sido durante mucho tiempo un objetivo de los activistas liberales a favor del aborto.
Por eso lo llaman el terror de la izquierda. Especialmente dado que posiblemente sea uno de los jueces más pro vida que jamás se haya sentado en un banco. Y no es blanco, lo recuerdo, lo recalcamos porque... Estamos como Victoria Donda, ¿no? Con las personas no blancas. Exactamente. Porque hay cierta palabra, viste, que no se pueden decir. Sí, Entonces, sí. no puedes decir que es de tal... No. De tal forma tenés que decir una persona no blanca. Claro, es como casi tenés que discriminarlo prácticamente, ¿viste? Claro, Incluso. la corrección política hace eso. Sí, y sí. que nosotros no es que estemos a favor de hablar de esa manera, sino que YouTube te pone ciertas sanciones si vos decís ciertas palabras, entonces tenés que andar con estas estas alegorías absurdas que no tienen sentido. Mississippi, a su vez, ha recibido el respaldo incluso de otros 18 estados liderados por republicanos, cientos de legisladores, la Iglesia Católica, grupos antiaborto, algunos de los cuales han puesto millones de dólares en campañas publicitarias también. Es decir, hay una maquinaria no son poquitos estados, son bastantes. Recordemos que el campo antiaborto se vio impulsado por el ingreso a la Corte Suprema de 3 magistrados durante la gestión presidencial de Trump, porque, esto inclinó la balanza a favor del lado conservador por una mayoría de 6-3. Podrían ser un poco contundentes 6-3 en otros temas, pero que se me vienen a la mente, pero bueno. Julie Rikelman, una abogada del Centro de Derechos Reproductivos que defenderá este caso ante el tribunal, cree que si los jueces mantienen la ley de Mississippi, sería posible que los estados prohibieran el aborto en prácticamente cualquier momento del embarazo. 2 de los jueces que justamente designó Donald Trump reemplazaron a los defensores en aquel momento, que eran defensores del aborto, del derecho al aborto. Anthony Kennedy fue reemplazado por Brett Kavanaugh y la fallecida que el año pasado, Ruth Bader Ginsburg, por Amy Coney Barrett, una católica conservadora devota. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y el juez Brett Kavanaugh podrían ser, luego el año que viene, cuando se conozca esto a mediados de año, los votos decisivos en referencia a este caso. Y la de Mississippi, en lo que referencia a las leyes, es una de las varias leyes más restrictivas sobre el aborto aprobadas en los distintos estados, gobernados por republicanos en los últimos años. El 1 de noviembre la Corte Suprema escuchó los argumentos sobre una ley de Texas, también otro estado bastante fuerte en el sentido republicano, que prohíbe el aborto alrededor de las 6 semanas de embarazo, pero la Corte Suprema, aún no ha emitido un fallo, es decir, quedan pendientes todavía algunas cuestiones. Ahora, el tema del voto por ejemplo, de Kavanaugh es un poco... está en duda y es controvertido, más allá de también incluso de CNN, dice que podrían inclinarse a favor de este fallo Roe vs. Wade, porque Kavanaugh, medio tibio, dice la Constitución no es ni a favor de la vida ni a favor del derecho a decidir, y deja el problema a la gente para que lo resuelva en el proceso democrático. Esto dice Kavanaugh, o sea, bastante decepcionante. Se espera una decisión para los fines de junio, como dijimos, de 2022, un poco más de 4 meses antes de las elecciones de medio término, porque no hay que olvidarse que el año que viene hay elecciones de medio término para el Congreso de Estados Unidos, por lo que este asunto se podría convertir en un grito de guerra entre los demócratas y los republicanos justo en un año de elecciones. Bien, Horacio. Sí, para que la gente pueda tener un poco en contexto rápidamente una apreciación histórica. Toda esta discusión se viene dando justamente ya desde 1971, donde siempre la imposición de lo que podríamos decir, entre comillas, la interrupción voluntaria del embarazo, desde 1961 se viene dando en Estados Unidos a partir del fallo Roe vs. Wade, para que la gente pueda entender que si bien se inicia en el 71, se termina de consolidar el 22 de enero de 1973, tardó 2 años, ya se ha vuelto abstracto el juicio, donde Norma McCorvey, que actuaba justamente bajo el seudónimo de Jane Roe, aducía haber sido abusada por una caterva de hombres y fruto de dichos abusos queda embarazada. Posteriormente da a luz, porque se vuelve abstracto el juicio, es decir, da a luz, termina teniendo a su hija. Recientemente tuvo su primera aparición pública esta niña, esta mujer ya adulta, digo niña, esta mujer de adulta tuvo su aparición pública.
pero el juicio continuó bajo la idea de que era el precedente justo para empoderar a la mujer y establecer el aniquilar a un niño en el vientre materno como un derecho universal, como una libertad más que se arrogaba este grupo. Quiero mostrar esto porque es importante. Desde dicho fallo en adelante, en el mundo siempre se legitimó esta práctica de la misma manera. Venía una mujer que decía haber sido abusada, porque en el caso de Norma McCorvey después reconoció que fue a instancia de las feministas que inventó un abuso porque no había sido abusada, pero esto generaba cierta sensibilidad en los jueces. Y claro, tiene una posición de por vida el Poder Judicial, es mucho más fácil de convencer o incluso comprar que un mercado electoral con los diputados que si toman una mala decisión, luego en las urnas van a ser castigados y pierden su puesto estatal. Esto es importante entender que ya es una tradición que ya lleva por lo menos 50 años. Luego de medio siglo, quizás existe la esperanza de revertir este proceso. Y digo, hasta cierto punto, estamos discutiendo el aniquilar una vida luego de la semana 15, lo que se está discutiendo. Se trata de poner un límite. Cuando sabemos que hay vida desde la concepción, una vida humana, una persona en acto, que potencialmente tendrá un sinfín de características, pero en acto ya es un parte del género humano. Y acá vemos que todavía falta dar la lucha, pero bienvenido sea. Se nota realmente lo que es para la izquierda esta corrección política, porque, claro, ahora que van a decir que es una cuestión de supremacismo, porque hay mucha gente que entendió que detrás, y esto es lo que explico yo en mis conferencias, la famosa interrupción voluntaria del embarazo, que en realidad es otro nombre inducido, esto no tiene nada que ver con la famosa izquierda marxista, quien les dice que el problema empieza con la Unión Soviética legalizando en 1920, les está mintiendo, porque empieza en realidad 3 años antes en Nueva York. Quien les dice que los controles demográficos empiezan en 1974, les está mintiendo, porque empiezan ya desde 1927, aunque tenían su antecedente directo en 1904, que es lo que yo explico en cada una de mis conferencias, fue lo que justamente estuve explicando detalladamente en mi última gira por Colombia. Entonces, no hay que mentirle más a la sociedad con esto de que este empoderamiento de la mujer es una política, entre comillas, de izquierda. Es una política netamente cientificista que surge particularmente de Estados Unidos, que ya tuvo sus precedentes en la Europa occidental y que en ningún momento en sus orígenes, en su génesis, donde se configura su esencia como forma de control demográfico, tuvo aparición alguna la izquierda, la política marxista, la política socialista. En ningún momento. Fue siempre una agenda cientificista, fue siempre una agenda eugenésica. ¿Se entiende? Y esta es la forma específica de control en natalidad que se está viendo. Y de hecho lo que yo explico en mis conferencias es, ¿cuántas mujeres conocen ustedes que han decidido aniquilar un embarazo, que es el peor de los crímenes? ¿Y cuántas mujeres conocen ustedes que en realidad simplemente no quieren tener hijos porque prefieren la carrera universitaria, los lujos, los hoteles, los viajes? Es mucho más profundo, no me quiero desviar de tema, pero digo particularmente, recién ahora, justamente el espacio conservador está empezando a mostrar cuál es la verdad. Que la verdad es que al progresismo, que insisto, no es patrimonio exclusivo del marxismo, hay que dejar de robar con Marx por 2 años, el marxismo corre por una cuerda que tiene paralelismo con el progresismo, pero el progresismo es mucho más complejo y el único freno al progresismo, que tiene su variante cientificista que más aflora particularmente con los controles de natalidad, el único freno es el conservadurismo, porque no es una ideología. Entonces, claro, todas las ideologías tienden a romantizar la vida sin hijos, ya sea por el éxito económico, porque legitima la propiedad privada según Engels, porque reproduce cada hijo la huella de carbono según el ecologismo, porque es producto de una relación heteropatriarcal según el feminismo, pero solamente el conservadurismo va a decir quiénes son los que están manejando esta agenda de fondo. No crean que son muchas manos, son muy selectos. Entonces, qué bueno que por fin haya gente con sentido común que se da cuenta de que si uno realmente quiere combatir lo que podemos definir el racismo, el principal motor es dejar que ciertas empresas, en nombre de la libertad, sigan haciendo un negocio
a través de la segregación de ciertos poblados. Hay que ver qué dijo Margaret Sanger allá en 1932 en un plan para la paz. Cuidado, que esto no pasó hace muchos años, estamos hablando de la Edad Media. Tanto que le gusta atacar a la Edad Media a algunos. Simplemente esto, caballeros. Por supuesto, ¿no? Y recordemos cuando surgió el aborto en Estados Unidos, con la misma empresa que hoy está financiándolo en nuestros diferentes países, hacia qué personas estaba dirigido el aborto particularmente, y van a darse cuenta también un poquito por qué justamente es una persona, como nos obligan a decir, no blanca, la que está hoy en día militando en contra del aborto. Estudien un poquito a Margaret Sanger. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.